Hoy vamos a contar la historia de una mentira, pero no una mentira cualquiera, es la historia de un engaño artístico tan, pero tan brillante que consiguió poner en jaque a los mayores expertos del mundo y, de paso, convirtió a un falsificador en una auténtica leyenda. Pensemos en esa sensación, estar en un museo delante de un cuadro increíble. La luz es perfecta, en la placa lees el nombre de un gran maestro, sientes esa conexión con la historia. Pero, ¿y si todo eso, absolutamente todo, fuera falso? Y es que no hablamos de un engaño de poca monta. Esta mentira fue tan convincente que se la tragaron las mentes más brillantes del sector. O sea, estamos hablando de críticos de arte con una reputación intachable, coleccionistas que se habían gastado fortunas y especialistas de museos, gente entrenada para oler un fraude a kilómetros. Pues todos, absolutamente todos, cayeron en la trampa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible un engaño de esta magnitud? Bueno, para entenderlo, primero tenemos que mirar una debilidad, una grieta fundamental en el propio mundo del arte. A ver, uno podría pensar que con la tecnología que tenemos hoy en día, falsificar una obra maestra es casi imposible. Pero la verdad es un poco más incómoda. El valor de una obra no depende solo de lo que vemos, de si es bonita o no. Depende de algo mucho más etéreo, del nombre, de la historia que hay detrás, del contexto que la envuelve. Y esto lo ilustra a la perfección. Un cuadro, por muy bueno que sea, si no tiene un nombre famoso detrás, pues puede que no valga casi nada. Ahora, ese mismo lienzo, con la firma de un artista de renombre, de repente puede valer millones. La diferencia no está en la pintura, está en la historia que nos contamos sobre ella. Y es justo ahí, en esa grieta, donde empieza todo. Y ahora sí vamos a conocer al protagonista de esta historia, al hombre que supo ver esa grieta y explotarla de una forma absolutamente magistral, Han van Meegeren. Nos vamos a los Países Bajos de los años 30. Han van Meegeren era un pintor con talento, de eso no hay duda, pero el mundo del arte lo ignoraba por completo. Los críticos pasaban de él, sus obras no se vendían y, claro, se sentía un completo fracasado dentro de ese sistema que tanto deseaba conquistar. Frustrado, resentido, decidió vengarse. Pero no de cualquier forma. En lugar de intentar crear algo nuevo, se le ocurrió una idea mucho más audaz. Iba a resucitar el estilo de un artista ya consagrado, uno de los grandes maestros holandeses. Su método era una locura de minucioso. No se trataba solo de copiar, no. Compraba cuadros baratos del siglo XVII solo para raspar la pintura y usar los lienzos originales. ¡Los lienzos! Molía sus propios pigmentos con las mismas fórmulas que usaba Vermeer. Y aquí viene lo más increíble. Desarrolló un proceso con productos químicos y un horno para crear el famoso craquelado, esas pequeñas grietas que le salen a la pintura con el paso de los siglos. El resultado era sencillamente indistinguible de un original. Tuvo tanto éxito que una de sus falsificaciones fue presentada al mundo como una obra maestra perdida de Vermeer. Y no solo eso, fue comprada por un museo prestigiosísimo y exhibida con todos los honores. El artista ignorado por fin había consumado su venganza. Pero claro, la historia no acaba aquí, porque después de la Segunda Guerra Mundial, todo el engaño de Van Meegeren estaba a punto de saltar por los aires de la forma más dramática que nos podamos imaginar. Cuando la guerra termina, los aliados empiezan a investigar todo el arte que habían expoliado los nazis. Y resulta que en la colección de uno de los jerarcas nazis más importantes aparece un Vermeer de un valor incalculable. Las autoridades empiezan a tirar del hilo a ver de dónde ha salido ese cuadro, y llegan hasta Han van Meegeren. Pero ojo, no lo acusan de falsificación. La acusación era mucho, mucho más grave. Una que podía costarle la vida. El cargo era traición, ni más ni menos. Lo acusaban de haber vendido un tesoro nacional holandés al enemigo, un delito que en aquel momento se castigaba con la pena de muerte. Van Meegeren estaba completamente acorralado. Acorralado, a Van Meegeren solo le quedaba una salida, confesar un delito menor para librarse del mayor. Así que, ante un tribunal que no daba crédito, soltó la domba. Ese Vermeer no era un tesoro nacional, era una falsificación que él mismo había pintado. Al principio nadie le creyó, era imposible, ¿cómo iban a habernos engañado así? Así que, para demostrarlo, tuvo que hacer lo impensable, pintar un último Vermeer delante de un comité de expertos. Y ahí sí, la estafa, por fin, quedó al descubierto. Y aquí la pregunta es inevitable, pero ¿cómo es posible que tantos expertos se equivocaran de una forma tan garrafal? Pues la respuesta, curiosamente, no está tanto en el arte como en la psicología. Todo se reduce a un fenómeno que se conoce como sesgo de confirmación. A ver, explicado de forma sencilla. Es la tendencia que tiene nuestro cerebro a buscar, interpretar y dar más importancia a la información que confirma lo que ya creemos. O, lo que es más importante en este caso, lo que queremos que sea verdad. Y claro, ignoramos todo lo que lo contradice. Y si aplicamos esto al caso, todo encaja.
Los expertos vieron un cuadro técnicamente perfecto que encajaba con su idea de cómo debía ser un Vermeer. La historia de su descubrimiento era emocionante y confirmaba su deseo de encontrar un tesoro perdido. Y además, su propia reputación como expertos les llevó a buscar pruebas que validaran su primer instinto, en lugar de ponerlo en duda. En el fondo, no querían ver la verdad. Querían ver un Vermeer. Todo este caso nos deja con una pregunta filosófica súper interesante sobre qué es el arte y, sobre todo, qué es el valor. A ver, si una obra es preciosa, te conmueve y está ejecutada con una maestría increíble, pero de repente descubres que es falsa, ¿pierde todo su valor? Para algunos la respuesta es un sí rotundo. El valor estaba en la autenticidad y si eso desaparece, el cuadro no es nada. Pero para otros, la historia del engaño en sí misma le añade una nueva capa de valor. La obra deja de ser un Vermeer para convertirse en un Van Meegeren, el símbolo de uno de los fraudes más espectaculares de la historia del arte. Y con esto llegamos a la reflexión final. Si una falsificación fue capaz de engañar a los mejores del mundo y solo se descubrió por una confesión forzada, ¿dónde está realmente el valor? ¿En la verdad objetiva o en la historia que nos contamos a nosotros mismos? Quizá, en el mundo del arte, la historia que decidimos creer es la única verdad que de verdad importa.